que están aquí presentes, por los que están a través del internet, les bendecimos, Señor. Hoy al meditar en tu palabra pedimos que abres a nuestro corazón, que hables a nuestra vida y que podamos cada día, Señor, afianzarnos en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque en ti está la vida, la bendición. Gracias, Señor. Amén y amén. Hemos dispuesto, hermanos, conocer más al Señor Jesús. Y es importante conocerle, pero saber el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es una palabra que significa buenas noticias, buenas nuevas. Y esta buena noticia podía resumirse de la siguiente manera. Dios está en Cristo y en Cristo Cristo está propicio hacia el mundo, deseoso de perdonar, de salvar totalmente a la humanidad, de otorgar vida eterna a todo el que, convencido de su necesidad y de su impotencia racial, de su impotencia emocional, de su impotencia en cuanto a su vida, acuda a recibir por fe, muy importante, por fe, como lo expresa la Escritura, a recibir por fe como un puro regalo el perdón de sus pecados, el perdón y la vida eterna. Entonces, todo esto lo podemos obtener en Cristo. El poder, la libertad que la sangre preciosa de Cristo nos ha conquistado, nos ha dado para cada uno de nosotros, y lo hizo en la cruz del Calvario. Y lo hizo de una vez y por todas, para bendición de nuestra vida. Y lo hizo sin temor de perder jamás tan preciosos valores. Por eso, esta definición, cuando sabemos que Cristo tiene un mensaje de vida para nosotros, no solo incluye el mensaje mismo de Jesucristo como la palabra, la vida del Señor hecho palabra, sino también el mensaje también del apóstol Pablo, que está escrito para bendición de nuestra vida en las diferentes epístolas y que motiva a cada creyente para que podamos llevar el Evangelio. Él decía, no me avergüenzo del Evangelio, es decir, de las buenas noticias, de las buenas nuevas, porque es poder para salvación al judío primeramente y también al gentil, a todos los demás. Entonces, damos gracias a Dios por esto. Con todo, en esto encontramos algo muy importante en el centro del Evangelio, especialmente aquí en Lucas y también en el Evangelio de San Juan. Pero quiero que pensemos en el mensaje de Jesucristo, expresado por él mismo, por el propio Jesucristo, que aporta tres conceptos fundamentales en los cuales pensamos que podemos hablar en esta noche. Primero, el mensaje de Cristo es un mensaje de reconciliación con Dios. En segundo lugar, es un mensaje de liberación. Y en tercer lugar, es un mensaje de discipulado, de enseñanza, de que podamos entender los fundamentos de la vida cristiana para bendición. El propósito por el cual tenemos esta palabra es la reconciliación, que nosotros podamos reconciliarnos con Dios por medio de Jesucristo. Por eso el mensaje de la reconciliación con Dios es hermoso. Cuando el hombre ha dejado de tener relación con Dios, cuando incurre en pecado,
Dice la Escritura que vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre. Lo expresaba el Señor, entre vosotros y yo, decía el Señor, en vuestros pecados y vuestras iniquidades. Entonces necesitamos reconciliarnos con Dios. Y en esta porción podemos entender que el primer sermón de Jesucristo, que resumió en 4 frases diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y está a través del apóstol Marcos o de la epístola del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Entonces, algo muy hermoso y algo que debemos entender en cuanto a la reconciliación con Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces examinemos brevemente estas 4 frases. Primero, el tiempo. Cuando pensamos en el tiempo, no es aquí el cronos de nuestros relojes, sino el kairos, el tiempo de Dios. O sea, la gran oportunidad que Dios ofrece para la salvación. Gracias al Señor que todavía el Señor mantiene su misericordia para con cada uno de nosotros. Él está reteniendo su venida, porque en el momento en que suene la trompeta, Él vendrá por su iglesia. Cuando suene la final trompeta, y el tiempo realmente, el crono del Señor ya se ha cumplido. El kairos, digamos, o más bien, o sea, el tiempo del Señor, que es el kairos del Señor, se ha cumplido. Y se ha cumplido porque el verbo se hizo carne y es una acción de vida para bendición. En la historia de la salvación podemos encontrar que el Señor murió en la cruz, se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, ascendió a los cielos y para interceder por cada uno de nosotros, pero para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundante. Venció la muerte y ascendió al cielo. Y está esperando. Entonces, ha llegado la culminación de la historia de la salvación en el kairos de Dios. Él retiene su venida y a partir de la cual entonces estamos en estos postreros días. Estos son los postreros días que habla la Escritura en Hebreos capítulo 1, versículo 1, sobre estos postreros días. Y aunque queda el acto final, podríamos decir, es necesario que el día del Señor estemos todos preparados. El acto final es el día del Señor, cuando Él venga por su iglesia. Dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Hay una expresión allí en esta epístola del apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, no está registrado el día. Será como ladrón en la noche. Entonces, pensemos que el tiempo, por la palabra, el kairos del Señor es una realidad hoy. El tiempo se ha cumplido. Las escrituras están cumplidas para bendición y para el mensaje del reino de Dios.
Pero es necesario que entendamos el segundo aspecto que habla la Escritura. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es la libre y amorosa iniciativa de Dios de salvar a los hombres. Ese es su sentido aquí, pues el que viene, dice la Escritura, el reino de Dios, en el sentido de bendición para nuestra vida, es saber que el verbo también está puesto para cada uno de nosotros, la palabra de Dios. En Mateo 12:28 y en Lucas 17:21 establece que este reino se había acercado estando Jesucristo en persona como rey, que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? La humanidad se perdió en pecado e iniquidad. Pero el Señor hizo su parte para morir en la cruz, o al morir en la cruz, para bendición de nosotros. Entonces, qué bueno entender que el reino del Señor se ha acercado y es una realidad para nosotros. Es saber que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como condición para que podamos entrar en ese reino, Jesús pone en primer lugar algo: arrepentimiento. El arrepentimiento, que según el sentido de la acción o de la expresión original, es un cambio de mentalidad. Eso es arrepentimiento. Ese cambio de mentalidad es una conversión, podríamos decirlo de esta manera, de los ídolos, de lo que antes nos llamaba la atención, a un Dios verdadero. Antes estábamos guiados por la idolatría. Era como el manto de religiosidad, la idolatría. Íbamos y acudíamos y buscábamos un Dios o un Cristo que nos pudiese solucionar el problema. Pero gracias al Señor hemos cambiado esa acción hacia los ídolos y ahora sabemos que Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. Él dice a través de Jesucristo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, podemos entender que ese cambio de mentalidad es esa conversión. En los judíos sustituía su concepto del Mesías como el Rey glorioso y triunfante sobre los enemigos temporales por la del siervo sufriente que reinaría desde la cruz, desde la cruz. Y allí arrebatará, entonces aún ellos lo piensan, allí arrebatará el poder del mal, por lo cual dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, qué importante es el arrepentimiento. Y en cuarto lugar, creer en el Evangelio. Esto significa, cuando se habla creer en, significa una esfera de acción, una acción clara para bendición de nuestra vida. Es decir, creer bajo la influencia y el poder del Evangelio. Creer en el Evangelio, creer en, estar bajo la influencia y el poder del Evangelio. Sabemos que es Evangelio, buenas noticias, buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo Jesús vino al mundo para reconciliar al hombre con Dios. Entonces, si creemos en esa acción, creemos en el Evangelio, en las buenas noticias, que en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Estamos creyendo esa buena noticia. Yo he creído esa buena noticia. Mis hermanas han creído esa buena noticia. Mi hermano ha creído la buena noticia. Y por eso hemos confesado ahora que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y estamos reconciliados con el Señor. Estamos reconciliados con Dios. Sabemos que vivir la vida cristiana es hermoso. Y esto lo hemos tomado por el Evangelio, por la buena noticia que una vez escuchamos y que cada día vamos enriqueciendo esa buena noticia y nos damos cuenta que esa buena noticia está acompañada de amor, de ternura, de comprensión, pero algo muy hermoso, de la misericordia del Señor. Su misericordia es para siempre. Saber que tenemos un Dios misericordioso, que a pesar de nuestras, posiblemente podríamos decir nuestras debilidades, a pesar de los tropiezos que tenemos, Él siempre tiene su mano tendida hacia nosotros y nos ayuda, porque Él dice, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y cuando estamos tomados de la mano del Señor, entonces nos damos que esa buena noticia es una realidad, porque Él nos sostiene, nos ayuda, no nos deja, no nos desampara. Siempre podemos estar confiando en Él. Pueden venir momentos de dificultad, momentos de angustia, y conforme dice la Escritura, aunque venga oscuridad sobre las naciones, sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Por eso podemos pensar en el Señor. Él no nos va a fallar. Si el sol llega a oscurecer y no brilla más, podemos confiar en el Señor que Él no nos va a fallar. Densas tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti y sobre mí amanecerá el Señor, y sobre ti y sobre mí será vista su gloria. El segundo aspecto en cuanto al mensaje de Cristo es el mensaje de la liberación. Hemos visto el mensaje de la reconciliación, ahora el mensaje de liberación. Libertad es la facultad de escogerlos mediante aspectos convenientes con el fin de poder darnos esa acción de vida. Y bueno, estar en vida y con libertad. El Señor nos ha llamado a libertad para que vivamos en libertad. Poder tener una visión clara. Poder saber que en el Señor estamos gozosos, tranquilos, que el gozo de nuestra vida es el Señor, que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y cuando estamos en esa acción correcta, el ser humano se encuentra en bendición, no esclavizado. Antes estábamos esclavizados por el enemigo, por tantas cosas que el mundo nos ofrecía como buenas, pero estábamos esclavizados por la ignorancia, estábamos pegados a cosas que no eran reales, también estábamos en la miseria, en el pecado, y necesitábamos un libertador. Dice la Escritura, pero si yo, en Mateo capítulo 12, versículo 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque da una pregunta, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, con el cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 6, versículo 1 y 2, que está aquí puesta también en la escritura que hemos leído en Lucas 4, 18,
y 19, Jesús proclamó en la sinagoga de Nazaret el objetivo de su venida y el propósito de su buena noticia. Cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Qué bueno, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo estábamos antes? Oprimidos. ¿Cómo estábamos antes? Esclavos. Nuestro corazón estaba quebrantado, pero el Señor vino para quitar toda opresión, para quitar todo problema. Y el Señor ha dado buenas nuevas de salvación. Por eso dice la Escritura que ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Y el verso ahí seguido dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Cómo estábamos antes nosotros? Ciegos. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos, estábamos quebrantados de corazón. Nuestra vida carecía de visión, no podíamos ver con claridad. Pero algo muy importante, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es decir, hermanos, en el gran jubileo se va a perdonar todas las deudas, se va a recuperar todos los bienes, casas, hacienda. Podríamos decir, vamos a tener la provisión de parte del Señor, toda propiedad. Se va a soltar todas las cadenas espirituales. Jesús en su predicación entonces expone en detalle aspectos de liberación. Liberación de la ceguera. Liberación del pecado. Liberación del temor a la muerte. Liberación de la angustia. Algo más. Liberación de la tristeza. Liberación de la insatisfacción. Muchas veces estamos tan esclavos, sentimos que no hay satisfacción. Liberación de la preocupación del día de mañana. Pensamos y no estamos tranquilos. Decimos, si hoy estamos así, ¿cómo será mañana? Vamos de mal en peor. Pero el Señor tiene ya claro para nosotros que si estamos en Él, cada día será mejor. Hay un coro que yo lo aprendí primero en inglés y después en español. Bueno, me lo enseñaron en la clase de inglés cuando era niño, en un colegio cristiano. Decía, every day with Jesus, cada día con Cristo, mi vida va más mejor. Cada día con Cristo, mi vida es mejor. Yo sé que cada día con Cristo le amo más y más. Y podemos entonces estar libres de la preocupación del mañana, porque cada día con Cristo será mejor. Amén. Así que si hoy tuvimos un día con Cristo, mañana será mejor. Claro que estamos expuestos a muchos aspectos y dificultades en la vida, pero estamos libres de iniquidad, de pecado, de ataduras. Y aunque hay dificultades posiblemente en salud, posiblemente en otras cosas, sabemos que el Señor nos ha libertado. Él ya pagó el precio en la cruz. Él ya hizo lo que debía hacer para darme salud. Solamente que yo vaya a la fuente y tome lo que es mío, la salud. Liberación de la aflicción que causa la persecución. Claro que muchas veces nos sentimos en aflicción por la persecución, ¿cierto, mis hermanos? Mira, el pueblo de Dios en este tiempo, en Colombia, yo creo que
ante la oportunidad de colocar algún gobernante para que pudiese estar rigiendo o ayudándonos, digámoslo allí, en cuanto a las leyes, el pueblo de Dios masivamente fue y depositó su voto. Pero he estado escuchando lo que es lunes, martes y hoy, cómo los que estaban encargados de todo esto del conteo han hecho trampa. Y se han encontrado trampas de más de 5,000 votos, de más de 10,000 votos que correspondían al pueblo de Dios. Y uno dice, Señor, gracias Señor. Y yo escuchaba esto. Tengo varias grabaciones que nos envía nuestro presbítero diciendo, mire, esto es lo que está sucediendo. Escuchaba hoy que aún aquí en Silvania, donde toda la iglesia fue a una mesa de votación y no apareció siquiera un voto. De más de 100 personas que fueron, aún ninguno. Y decían, pero ¿cómo así? Si nosotros fuimos allá. En la costa, también escuchando cuestiones sobre esto. En el Tolima, en Magdalena Medio, encontraron que 5,000 votos no habían sido registrados. Entonces, todas estas cosas significan que hay una persecución en contra o contra los que desean llevar honestidad y bendición. Por eso, al final de este culto vamos a orar para que el Señor descubra al enemigo y no pueda levantarse contra aquellos, es decir, contra los que amamos la libertad, porque el Señor nos ha hecho libres. Si no, veremos consecuencias difíciles, pero las veremos, porque el Señor nos librará de todas esas cosas, porque el Señor siempre guarda a su pueblo. Así que no tengamos problemas por el día de mañana. Cada día traerá su afán, pero en el Señor cada día es mejor. Y el mensaje de Cristo, en tercer lugar, y para terminar, es un mensaje de discipulado, de enseñanza. El cristianismo se constituye ante todo en el seguimiento de una persona y mediante el cual, dice la Escritura, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el dueño, es soberano de la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de obediencia y cada día nosotros debemos estar dispuestos a conocer fundamentos para nuestra vida. Si no tenemos fundamentos en nuestra vida, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes recuerdan, mis hermanos, la historia del necio que edificó su casa sobre la arena? Entonces, si no tenemos fundamentos sobre nuestra vida, ¿qué va a pasar? Va a pasar como la casa del necio que fue edificada sobre la arena. Que cuando soplen los vientos, cuando crezcan los ríos, cuando venga la tempestad, entonces esa casa se caerá y será grande su ruina. Pero ¿qué pasa sobre aquel que coloca buen fundamento sobre su vida? En los momentos de dificultad, cuando venga la lluvia, soplen los vientos y venga con ímpetu sobre esa casa, seguirá firme. Por eso dice la Escritura que el hombre sabio y prudente es el que escucha la palabra y la pone por obra. Necesitamos un discipulado. Necesitamos cada uno de nosotros a aprender a ser enseñables. Gracias a Dios por cada persona, por cada cristiano que le gusta aprender más de la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios por las personas que enseñan y gracias a Dios porque cada uno de nosotros, tenemos el deseo de aprender para bendición de nuestra vida. Por eso Lucas 9, 23 y 24 el Señor dice la Escritura, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día
y sígame. Y luego dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o pierde o se pierde a sí mismo? Entonces, mis hermanos, la vida cristiana se trata de algo vital. Primero vemos que Dios no quiere imponernos la salvación por la fuerza, sino que podemos pensar que dirige al que quiere que sea dirigido por Él. Y el hombre en realidad hace que la voluntad de Dios se cumpla cuando obedece lo que dice su palabra. Entonces, qué bueno poder obedecer su palabra. Para obedecer la palabra de Dios, ¿qué debe hacer primero? Conocerla. Y ese es el discipulado. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos avanzar en la vida cristiana. Necesitamos colocar buenos cimientos. Necesitamos crecer. Como cuando una casa se edifica y se levanta un muro, una pared. Esa pared es para protección contra lo que está afuera, ¿cierto? Y luego se coloca de pronto un portón, una entrada que tiene su seguridad. Entonces, qué bueno es cada día irnos fortaleciendo en el Señor, como quien levanta un muro de protección para bendición de nuestra vida, para que el enemigo y las zorras y la maldad que hay fuera de nuestros hogares, de ese muro, no pueda venir a quitarnos la paz. Entonces, qué importante es también la acción de, como dice la Escritura, de el discipulado. Es negarse, es repudiar los caprichos del yo. Es, como dice la Escritura, tomar la cruz. Es una decisión radical de asumir una carga que ha de renovarse cada día. Y finalmente, podemos pensar, el seguir a Cristo es un imperativo presente, algo que se requiere hoy, que es importante, es una acción continua. Necesitamos seguir a Cristo. El Señor usó esa figura. Es necesario tomar la cruz y seguir. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Porque tomar la cruz es dejar las cosas que no nos convienen. Así como Él mismo fue crucificado, llevó nuestras iniquidades, se hizo maldición por nosotros, nosotros debemos dejar de lado toda cosa del mundo, del pecado y avanzar. El significado de cristiano es el de discípulo. Discípulo. Si somos cristianos, somos discípulos. Discípulo es alguien que aprende de otro. Y por eso necesitamos entender que el mensaje de Cristo es un mensaje de discipulado. Hemos aprendido de otros y hemos convivido o hemos establecido esa convivencia, es decir, hemos entrado y salido con el Maestro, siguiéndole a todas partes, andando con Él, tomado de su mano. Pero también cuando tomamos la acción del bautismo, es una acción de vida, que es como diciendo, estoy ingresando definitivamente a lo que es la vida cristiana. Pertenezco a una congregación, a una iglesia local, pero también soy parte del cuerpo de Cristo para avanzar y dar a conocer las buenas nuevas de salvación, las que he recibido para poder compartirla a otros. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñarlos también a otros.
Entonces, mis hermanos preciosos, el mensaje de Cristo es reconciliación. El mensaje de Cristo es liberación. Y el mensaje de Cristo es discipulado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos con claridad que tu mensaje es hermoso y has permitido que estemos reconciliados con Dios. Y en esa reconciliación está garantizada la vida de plenitud, la vida eterna. Gracias, Jesús. A ti damos honra y gloria y alabanza por todo lo que tú haces a favor nuestro. Gracias, Señor, también porque nos has libertado del pecado, nos has liberado de la esclavitud, de la idolatría, de los vicios, del paganismo, de tantas cosas, amargura, rencor que existía en nosotros, de los placeres que el mundo nos ofrecía, que nos tenía esclavizados. Ahora estamos libres por la palabra. Pero ante todo, Señor, te agradecemos que entre tanto que tú vienes por nosotros, podemos aprender de tu palabra para conocerte mejor. Gracias, Cristo. Te amamos. Te bendecimos por todo lo que tú haces a favor nuestro. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada vida y en cada corazón. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria sea al Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios. Así que, mis hermanos, antes de ir a nuestros hogares, vamos a orar por la ofrenda. Vamos a dar la ofrenda al Señor y luego oramos para que el Señor nos ayude. Estemos orando mucho por el retiro de las mujeres. Amén. Mis hermanos que no van a ir, les invitamos el domingo a estar aquí porque va a ir un buen grupo de mujeres. Gracias al Señor. Hay como 30 inscritas, entonces, qué bueno. Pero el resto vamos a estar aquí listos, presentes, para estar reunidos en este lugar. Invitemos a otras personas. Yo hoy tuve la oportunidad de invitar a unas 5 o 6 personas que van a venir el domingo con la ayuda del Señor. Así que vamos para adelante. Vamos a dar la ofrenda al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de estar en tus caminos, de conocerte, y por la bendición también que nos das de poder dar la ofrenda y colocarla en el alfolí. Bendice este momento, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada corazón y en cada vida. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito el Señor por su gran